Ok, estimado profesor, buen día. Nosotros somos el grupo número 6 y a continuación vamos a exponer y dar a conocer acerca de nuestros esquemas por estrategia de generalización y por definición, referente a nuestra tesis, que es sobre las autoridades deben sancionar severamente a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción. Sobre esto nos hicimos nuestra pregunta de controversia, la cual es si se deben de castigarse severamente los funcionarios que cometen actos de corrupción, y como argumento disminuir los perjuicios al Estado y fomentar el desarrollo e igualdad social. A continuación, nuestra compañera Juan va a explicar un poco acerca de cómo hemos formulado eh, el esquema o párrafo de estrategia por generalización. Ya, a ver, para iniciar el párrafo de estrategia por generalización, primero hemos determinado lo que es la idea principal, enlazando a través de un conector nuestra tesis con nuestro argumento, en lo cual quedaría como la disminución de los perjuicios al Estado a través de las severas sanciones aplicadas a funcionarios públicos implicados en actos de corrupción. Esa sería nuestra idea principal. Ahora, como idea secundaria, como la primera idea secundaria, tenemos los pagos corruptos por parte de la constructora Odebrecht. Esta investigación se realizó de un repositorio de la Universidad de AFIC de Bogotá sobre el estudio del caso Odebrecht, en donde se vio implicado el Perú, y es de aquí de donde deriva nuestra primera idea secundaria. Adicional a eso tenemos dos ideas terciarias en las cuales está la primera en el punto 1.1.1 sobre los sobornos de hasta 29 millones de dólares a funcionarios corruptos que se dieron entre los años 2001 y 2014, generándole un beneficio a esta de hasta 143 millones de dólares, que serían para el aseguramiento de contratos por obras públicas. En la segunda idea terciaria, que es la fiscalización a 4 presidentes implicados, van desde los gobiernos de Alejandro Toledo con sobornos de 20 millones de dólares, le sigue el gobierno de Alan García con sobornos de 7 millones de dólares, el gobierno de Ollanta Humala, que se vio sometido a 18 meses de prisión preventiva, y por último el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con 4.8 millones de dólares. A continuación, mi compañera Jacqueline va a continuar sobre la segunda idea terciaria, la segunda idea secundaria. Jacqueline. Buenas noches. Siguiendo con el punto 1.2, ¿no? Como segunda idea primaria, tenemos la corrupción en la PNP y el Miniter en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿No? Como ideas secundarias tenemos la militarización de la Policía Nacional con intereses políticos. Eso se generó en los años, a inicios de los años del 2003, en el gobierno de Alberto Fujimori, con los intereses políticos hacia ellos, ¿no? Tenemos el punto 1.2.2, que es el otorgamiento a cargo político en el Ministerio del Interior. Esos otorgamientos a cargos políticos seguimos en el gobierno de Alberto Fujimori, se dieron de una forma muy ilícita a partir de los años 1999, ¿no? Y fueron con intereses políticos, ¿no? A continuación, mi compañera Yelka. Buenas noches. Continuando con la tercera idea secundaria, compras irregulares y uso indebido de insumos para la lucha contra el COVID, vamos a ver dos ideas terciarias. En la primera, que es los elevados costos en la compra de mascarillas por parte del Ejército Peruano y la Marina.
Según un repositorio de la Universidad César Vallejo en el año 2021, la gestión de adquisiciones en la época del estado de emergencia facultó a las diversas dependencias estatales para realizar contrataciones. Entre ellas se vio el ejército peruano, la Marina de Guerra, así como la policía. Entre estos casos se encontró diversos acciones de corrupción, ya que elevaron el costo de los insumos para bioseguridad como las mascarillas, ¿no? En la segunda idea terciaria vemos la inoculación de la vacuna a personajes de la dirección de gobierno y personas vinculadas. Según el caso Vacunagate, vamos a ver en la revista de una FIBE por Manuel Bermúdez Tapia, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vemos que en el año 2021 la presidencia a cargo de Martín Vizcarra desarrolló una serie de medidas para hacer frente a la pandemia. Una de ellas fue la adquisición de vacunas. A su salida se pudo realizar indagaciones preliminares determinando que dicha adquisición y negociación habían incurrido en actos de corrupción hasta que se certificó que en el proceso de inoculación de la vacuna se había realizado a personajes vinculados a la presidencia, siendo este un claro ejemplo de cómo se muestra la corrupción en los gobiernos. A continuación, mi compañero Montalbán hablará sobre el párrafo de estrategia de definición. Ok, en el párrafo de estrategia por definición tenemos como idea principal incentivo al desarrollo económico e igualdad social. Como idea secundaria tenemos a definición de desarrollo e igualdad social. Seguido de esto, hemos definido como ideas terciarias la corrupción, problema serio para el desarrollo económico del Perú. Esto ha sido recuperado de la página de Comex Perú, en donde también se indica de que existe un reporte de percepción que fue elaborado por el INEI, en donde indican de que en el periodo de 2019 la corrupción fue uno de los principales problemas en nuestro país. En cuanto a la corrupción, obtuvo un 63.7%, en el que la población lo ubicó como como una de las principales preocupaciones de nuestro país. Como segunda idea terciaria tenemos aumento de la desigualdad social y efectos negativos en la economía nacional. Fue recuperado de la página de IDEPUC, y en el que podemos observar de cómo afecta la corrupción y sus efectos negativos en la economía peruana. Los sectores que viven en pobreza no contarán con los fondos suficientes para acceder de modo ilegal a dichos servicios básicos. Como última tercera idea, los resultados que determinan el descenso en el crecimiento económico en el Perú. Esto fue extraído de revistas de la Universidad Nacional de Jorge Basadre, en donde se encontró la idea de la corrupción y el crecimiento económico del Perú. Eh, Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias por su atención.